Bienvenidos al tema 8.2, conexiones de zonas. Acá lo que vamos a ver es entender lo que significa normal abierto y normal cerrado, y vamos a empezar a ver los diagramitas que después los manuales de las alarmas nos muestran con respecto al conexionado de una zona. Bueno, para entender esto que acabamos de decir, lo que primero vamos a explicar es que los paneles de alarma vienen con zonas. Las zonas vienen representadas por las borneras que dicen Z, Z1, Z2, Z3 y Z4 en este caso, y hay paneles de alarma que vienen con más zonas directamente. Y cada zona necesita un común. En este caso, las zonas comparten el común. O sea, el Z1 comparte el común con el Z2 y el Z3 comparte el común con el Z4. Eso quiere decir que en el magnético, que es lo que estamos viendo acá en la imagen, y en el sensor LS100, que son las borneritas esas que están al lado del magnético, vamos a tener que conectar una bornera de cada dispositivo en una Z y la otra restante en un común. Pero como dijimos que dos zonas comparten el mismo común, podemos conectar los dos comunes de los dos dispositivos en la misma bornera que dice COM. Entonces, ¿cómo entiende la alarma el tema de una zona? Vamos a suponer que sale una tensión del Z1 y esa tensión recorre el cablecito blanco hasta llegar al magnético. Si la puerta no está abierta, ese magnético, al ser normalmente cerrado, que es lo que vamos a explicar ahora, sigue la tensión, pasa a la otra bornera y la bornera termina en el común. Entonces la alarma entiende que esa tensión que empezó desde el Z1 llega al común, sigue todo el circuito. Con el PIR pasa exactamente lo mismo. Empieza, vamos a suponer, en el Z2, va hasta la bornera que dice NC. Si el sensor no detecta cambio de temperatura o calor, ese sensor no va a estar abierto. Pasa la tensión a la bornera C y de la bornera C vuelve al común del panel de alarma. Entonces la alarma entiende que ese circuito se mantiene cerrado. Pero acá juega el tema de los dispositivos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Yo lo voy a explicar y a abocar a dispositivos conectados en alarmas. Normalmente abierto y normalmente cerrado es una característica de los dispositivos electrónicos en general. ¿Bien? ¿Qué significa normalmente cerrado? Lo vamos a explicar con el magnético y después vamos a ver que el sensor LS100 tiene una borrenita también de normalmente abierto. O sea, puedo jugar y decir, bueno, ¿cómo lo quiero conectar? El magnético, por lo general, ya vienen normalmente cerrados. ¿Qué significa vienen normalmente cerrados? Significan que la electrónica interna de ese dispositivito que se llama magnético está configurado como normalmente cerrado. Eso quiere decir que si vamos a suponer que el magnético está conectado en una puerta y la puerta se mantiene cerrada, si abrimos la puerta, obviamente el circuito del magnético se abre porque se abrió el magnético. Pero vamos a suponer que la puerta está cerrada y los dos plastiquitos del magnético están juntos. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿eso significa normalmente cerrado? No, eso no significa normalmente cerrado. Lo que significa normalmente cerrado es que estando en estado de reposo, o sea, con la puerta cerrada, o sea que el magnético tiene los dos plastiquitos juntos, el circuito interno del magnético permite dejar pasar la tensión entre bornera y bornera para que desde el Z1 vaya la tensión, pase por las dos borneritas y llegue hasta el común, dé toda la vuelta. La forma de representarlo en forma de dibujo es lo que vamos a empezar a ver ahora, que después vamos a ver que se representan también en los manuales. Es Z1 con una C, o una Z y una C, sale un cablecito del Z, en este caso Z1, y nos encontramos con un dibujito que son dos rayas verticales y una cruzada. Eso significa un dispositivo normalmente cerrado. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que si hay un dispositivo normalmente cerrado, el circuito de Z1 a común fluye la tensión y pasa de un lado al otro, porque el dispositivo está configurado, fabricado como normalmente cerrado. Acuérdense, no tiene nada que ver si la puerta está abierta o cerrada. Obviamente que si la puerta está abierta, no va a fluir la tensión entre el Z1 y el común, pero no porque el dispositivo sea normalmente cerrado o abierto. Bien. Con respecto al sensor, al LS100, vemos que
tiene tres borneras que se llaman NC, C y NO. NC es la nomenclatura de normalmente cerrado, C es del común y NO de normalmente abierto. Después las T las vamos a ver luego, son tampers. El sensor es exactamente lo mismo. Vamos a suponer que yo paso por enfrente de un sensor, la luz se abre. Bueno, eso es lo mismo que si yo abro la puerta del magnético. Pero en realidad, normalmente cerrado significa que la configuración interna de esa plaquita del sensor hace que si no pasa nadie por enfrente del sensor, o sea, si el sensor está en estado de reposo, la tensión va a fluir desde el Z2 al común. Fíjense que el dibujito es exactamente lo mismo que el magnético. Arranca en Z2, hay una linita negra que en un momento determinado en el medio hay dos rayas verticales y una que cruza. Eso es el dibujo de un dispositivo normalmente cerrado. Y después la C. Eso quiere decir que en estado de reposo, o sea, si no pasa nadie por delante del sensor, la tensión entre el Z2 y el común va a fluir. Vamos a ir en forma progresiva. Este caso de no tener una resistencia en el medio es un caso que en realidad no se utiliza mucho. Se trata de no conectar así por una cuestión de que estaría faltando un poco de seguridad. Después lo voy a explicar, obviamente. Pero quiero mostrarle este caso porque existe. O sea, si yo configuro por programación que la alarma reciba zonas sin resistencia, que es este caso, que yo no tengo ninguna resistencia, nada más, lo único que tengo son cablecitos conectados a las borneras, en donde lo único que varía es si el dispositivo es normalmente abierto o normalmente cerrado, que en este ejemplo vimos normalmente cerrado. Se puede configurar una alarma para que solamente, por lo menos las DCC, que se conecten sin resistencia, y el circuito sería este. Bien, después con respecto a la programación de cómo hacer para que la alarma permita dispositivos sin resistencia, lo vamos a ver en el tema programación. Luego vamos a ver cómo conectar las zonas con resistencias. Pero también tienen que entender eso, que no es necesario 100% tener resistencia en el circuito. ¿Sirve? Sí, muchísimo. Luego vamos a ver por qué. Se llaman zonas supervisadas. Bueno, ¿qué pasa con los dispositivos normalmente abiertos? Vamos a ver el ejemplo del sensor, ya que los magnéticos, le diría que es muy raro, nunca vi un magnético normal abierto. ¿Qué significa un sensor normal abierto? Que las borneras me lo permiten. La bornera NO significa normalmente abierto o open. Significa que en estado de reposo, o sea, ese sensor sin que nadie pase por adelante, su circuito interno va a estar normalmente abierto. Eso significa que la corriente sale de, vamos a suponer, de la Z2, va por el cable rojo, llega a la bornera NO y no pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque normalmente está abierto. Por más que pase alguien o no por adelante. Obviamente, cuando pasa alguien por adelante, ese sensor, todo lo contrario, pasa a estar cerrado. Deja pasar la corriente. Hace el comportamiento inverso. ¿Por qué lo que hago en la imagen es tachar con una cruz los diagramas en el caso, estos son normalmente abiertos? O sea, acá fíjense que el dibujo cambia y ya no es dos barras horizontales y una cruzada, sino son dos barras verticales. Eso significa que en estado de reposo la corriente no pasa. Por eso fíjense que de un lado de la barrita vertical hay un espacio y la otra barrita vertical, cosa que en el medio no deja pasar la corriente. Hasta ahora estamos hablando de conexiones sin resistencia. Lo que vamos a decir es que si generamos alguna conexión sin resistencia, que no es lo que va a pasar, ustedes siempre van a conectar zonas con resistencias, no van a conectar nunca un dispositivo sin resistencia y normalmente abierto. ¿Por qué? Porque ya si harían esto tendrían que configurar esa zona como forzada, bueno, hacer una cosa de programaciones que no viene al caso. Por lo cual, si ustedes llegan a tener la idea de hacer conexiones de zonas sin resistencia, que no es lo que van a hacer, se los puedo asegurar porque hoy por hoy siempre conectamos zonas con resistencia, nunca van a conectar una zona normalmente abierto, sin resistencia. Pueden llegar a conectar una zona normalmente cerrada sin resistencia, pero nunca una zona normalmente abierto, ya que debería meterse mucho en la programación de esa zona y no tiene sentido hacerlo. Muy bien, ¿qué quiero representar con este diagrama?
Acá tengo dos LC100 conectados, tengo un magnético. Obviamente que con todos los casos que vimos previamente, los LC100, los magnéticos no llevan tensión, pero los LC100 sí llevan tensión, o sea que deberían tener su conexión a la alimentación. Acá solamente estoy conectando uno de los dos, pero en realidad debería conectar los dos. Bueno, tengo un magnético normalmente cerrado, hasta ahora resistencias nada. Sabemos que puedo conectar un periférico normalmente cerrado sin resistencia en un panel de alarma, siempre que lo configure al panel por programación. Eso lo veremos en el tema de programación. Entonces tengo un cablecito rojo que sale de una bornera que va al Z1 y un cablecito blanco que sale de una bornera y va al común del Z1 y Z2. El LC100 que está arriba, bueno, con un cablecito verde conecto al negativo del auxiliar y con un cablecito negro conecto al positivo del auxiliar. Un cablecito rojo va conectado al Z2 y un cablecito blanco va al común que comparten el Z1 y el Z2. Hasta ahí está perfecto, también normalmente cerrado, claramente, ya vimos en el ejemplo anterior que normalmente abierto sin una resistencia no podríamos. Y fíjense lo que hago con el de abajo. Obviamente acuérdense que el sensor necesita estar conectado a tensión. Le estaría faltando los dos cables del positivo y negativo de los 12 voltios, que lo obvié. Lo podría conectar en paralelo a las borneras del otro sensor o lo llevo directo al panel, bueno, como lo que vimos ya en el tema anterior. Pero fíjense lo que hago con el NC, que sería la Z, lo conecto al Z3, pero fíjense lo que hago con el común. No lo llevo al común que comparte el Z3 y el Z4, lo conecto directamente en el cablecito del auxiliar negativo del panel de alarma. Esto se puede hacer. Puede utilizar el negativo del auxiliar de un panel de alarma como común en las zonas. No se recomienda, no es recomendable. ¿Lo he hecho? Sí, lo he hecho porque a veces me he quedado sin cable en un punto determinado y necesitaba llegar con tanta cantidad de cables y necesitaba achicar el tema del cableado. Entonces no me quedaba otra que conectar los comunes en el negativo del auxiliar de una alarma. No se recomienda, pero es posible. Ahora vamos a ver el ejemplo de conectar una zona en un teclado y vamos a ver que también se conecta al negativo del auxiliar. Bien, ¿cómo se conecta una zona a un teclado? Las alarmas por lo general permiten conectar un dispositivo, o mejor dicho, una zona a un teclado, porque después la zona puede tener varios dispositivos en serie, en paralelo, que es lo que vamos a ver después, pero sí puedo conectar una zona. Hay una bornerita que se llama Z en el teclado, aparte de la R, aparte de la B, aparte de la I y aparte de la G. Y fíjense que acá hago lo mismo que en el ejemplo anterior. Z sería como el Z del panel, conecto una bornera del magnético en el Z y la otra bornera la conecto. Fíjense que el teclado no tiene una bornera que diga C, común. ¿A dónde la conecto? En el negativo del auxiliar de la alimentación del teclado. Es exactamente lo mismo que el caso anterior. Entonces, vamos a suponer, ¿cuándo se usa mucho esto? Cuando tengo un magnético en una puerta de entrada y por lo general el teclado va cerca de la puerta de entrada. Por lo general va al lado. No siempre, pero a veces pasa eso. Entonces, por eso los fabricantes de las alarmas dijeron, bueno, vamos a poner una zona en el teclado como para que ese magnético siempre se pueda conectar al teclado. No pasa siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Es más útil conectar el magnético de la puerta de entrada en el teclado, porque el teclado por lo general está cerca de la puerta de entrada. Acá fíjense que tampoco estamos conectando con resistencia. O sea que por programación deberíamos programar que la alarma permita zonas sin resistencia al final de línea. Pero sabemos que el magnético es normalmente cerrado, por eso lo podemos hacer.